La mano de Jake encontró la mía en la oscuridad de la oficina trasera, su voz apenas un susurro contra mi oído. Es él, ¿verdad? Tu ex. Al principio no pude responder porque se me había secado la garganta por completo, mis ojos fijos en el monitor de seguridad montado sobre el escritorio. Ahí estaba, Derek Chambers. Mesa 12, la misma mesa donde me había dejado hace 2 años, y estaba sentado allí ahora mismo, riendo con esa risa odiosa que antes me parecía encantadora, con el brazo pasado por los hombros de una mujer rubia, como si fuera el dueño del mundo. No tenía ni idea, ninguna. Los papeles que había firmado esa mañana todavía estaban en mi bolso, la tinta apenas seca, mi mano todavía acalambrada de escribir mi firma aproximadamente 47 veces. 2,3 millones de dólares. Eso es lo que me costó Marcelos. Este restaurante. Este hermoso y exclusivo restaurante italiano donde había trabajado como camarera durante 6 años, donde Derek solía sentarse en ese mismo reservado y decirme que nunca llegaría a hacer nada, donde había traído a otra mujer y me había humillado delante de todos mis compañeros de trabajo. Y ahora era mío. Cada mesa, cada botella de vino en la bodega, cada centímetro cuadrado de suelo de mármol. Era dueña del edificio. Era dueña del negocio, era dueña de la reputación, y Derek Chambers, quien una vez me dijo que nunca sería más que una camarera, estaba a punto de tener la peor cena de toda su privilegiada y condescendiente vida. Jake apretó mi mano con más fuerza, y pude sentir que observaba mi rostro, probablemente preguntándose si estaba a punto de llorar o gritar o hacer alguna locura. No lo estaba, estaba tranquila, más tranquila de lo que había estado en años. De hecho, porque lo que sucedió a continuación, en las siguientes 2 horas, hizo que el precio de compra de 2,3 millones de dólares valiera absolutamente la pena. Antes de continuar con la historia, por favor, suscríbete. Necesito alcanzar los 1000 suscriptores para poder seguir trayéndote historias como esta todos los días. Es solo un clic para ti, pero significa mucho para mí. Hace 5 años yo era una persona completamente diferente. En realidad, eso no es cierto. Era la misma persona, solo que más pequeña de alguna manera, como si hubiera estado viviendo en una caja que ni siquiera sabía que había construido a mi alrededor. Tenía 24 años, trabajaba turnos dobles en Marcelos, tomaba mis clases de MBA por la noche, sobreviviendo a base de café y despecho y la desesperada esperanza de que algún día mi vida sería más que pies doloridos y el olor a pan de ajo impregnado en mi pelo. Derek empezó a venir todos los jueves por la noche pidiendo siempre mi sección, pidiendo siempre lo mismo, un chuletón de 16 onzas poco hecho y una botella de vino de $50 que saboreaba durante 2 horas mientras trabajaba en su portátil. Era analista de un fondo de cobertura, lo cual supe aproximadamente 8 segundos después de conocerlo porque se lo decía a todo el mundo en un radio de 5 millas. Trajes de diseñador, reloj caro, ese tipo particular de confianza que proviene de que nunca te hayan dicho que no en toda tu vida, y me persiguió implacablemente. Flores enviadas al restaurante, notas dejadas con el recibo de su tarjeta de crédito. ¿Cenamos? ¿En algún lugar donde no tengas que servirme? Escrito con letra pulcra en el reverso de su tarjeta de visita. Dije que no 3 veces porque tenía una regla sobre salir con clientes y también porque algo en su sonrisa parecía calculado, como si la hubiera practicado en el espejo, pero me fue desgastando y honestamente me sentí halagada. Este hombre exitoso y guapo que probablemente podría salir con cualquiera me quería a mí. La camarera con préstamos estudiantiles y un estudio donde la ducha solo funcionaba si le dabas 2 patadas. Se sentía como ganar algo. Los primeros 6 meses fueron perfectos, o al menos parecían perfectos, lo cual he aprendido que no es lo mismo en absoluto. Me llevó a restaurantes caros donde no tenía que mirar los precios. Me presentó a sus amigos, me llevó a eventos de la empresa. Me hizo sentir que formaba parte de este mundo sofisticado que solo había observado desde el otro lado de la bandeja de servir. Creía que era Cenicienta.
Resultó que solo estaba audicionando para el papel de su accesorio. Las grietas comenzaron a aparecer alrededor del 7º mes, sutiles al principio, como fisuras finísimas en porcelana cara. Derek comenzó a hacer pequeños comentarios sobre mi trabajo, siempre con esa sonrisa indulgente como si le estuviera hablando a un niño. Es mono que seas ambiciosa, pero seamos realistas, Sara. ¿Cuántas camareras terminan realmente sus MBA? Lo dijo mientras miraba su teléfono sin siquiera mirarme, como si fuera solo una observación objetiva y no un cuchillo entre mis costillas. Cuando me emocionaba por una clase de estrategia que estaba tomando, asentía distraídamente y cambiaba el tema a su trabajo, sus negocios, su brillante análisis que le ahorró millones a su empresa. Mis logros se convirtieron en monos. Los suyos cambiaban el mundo. Empezó a sugerir que debería dejar la escuela, centrarme en apoyar su carrera, ya que él iba a llegar lejos, y no sería mejor si uno de nosotros tuviera un horario flexible. La peor parte era cuando traía a sus colegas a Marcelos, pidiendo específicamente mi sección, y yo tenía que servirles mientras Derek me presentaba con esa sonrisita condescendiente. Esta es mi novia, Sara. Trabaja aquí. No, está sacándose un MBA o es brillante con los números o literalmente cualquier otra cosa. Solo trabaja aquí. Con el énfasis que dejaba claro que él pensaba que nunca trabajaría en otro lugar. Sus amigos me miraban con una mezcla de lástima y diversión, como si yo fuera el caso de caridad de Derek, su incursión en el lado salvaje antes de sentar la cabeza con alguien apropiado. Empecé a sentirme más pequeña cada día, como si me estuviera encogiendo en mí misma. Mis sueños se volvían más silenciosos porque sonaban muy estúpidos cuando Derek levantaba las cejas ante ellos, pero lo amaba. O eso creía, o quizás solo amaba la idea de ser amada por alguien como él. Me decía a mí misma que cambiaría, que una vez que viera lo duro que trabajaba, una vez que me probara a mí misma, me respetaría. Ponía excusas cuando mis amigos me preguntaban por qué parecía diferente. Lo toleraba porque irse parecía peor que quedarse, ¿y no es eso lo más triste de todo? Para el 10º mes, Derek ya ni siquiera fingía ser amable. Lo criticaba todo. Mi ropa era demasiado barata para los lugares a los que me llevaba. Mis amigos eran chusma de pueblo, que me mantendrían estancada en la mediocridad. Mi familia era bien intencionada pero simple. Tenía opiniones sobre mi pelo, mi maquillaje, la forma en que me reía demasiado fuerte de los chistes. Una noche llegué a su apartamento directamente de un turno doble, agotada y emocionada de verlo, y él arrugó la nariz y dijo: «Hueles a ajo y desesperación, Sara. ¿Puedes al menos ducharte antes de venir? Debería haberme ido en ese mismo instante. Debería haberle tirado su llave de repuesto a la cara y haberme marchado, pero no lo hice. Me disculpé. De hecho, me disculpé por oler al trabajo honesto que pagaba mis facturas y me fui a casa sintiéndome como algo pegado a su zapato. Tenía esta manera de hacerme sentir afortunada, como si hubiera ganado alguna lotería cósmica por estar con él, como si debiera estar agradecida de que él estuviera dispuesto a pasar por alto mis evidentes insuficiencias. Cuando me aceptaron en el programa de MBA de Wharton, que tiene una tasa de aceptación del 4%, estaba temblando cuando le mostré la carta. Pensé que quizás esto finalmente lo enorgullecería. Apenas la miró. «Eso es una pérdida de tiempo y dinero», dijo, volviéndose hacia su portátil. «Nunca vas a ganar más que yo de todos modos, así que ¿para qué molestarse? Sería mejor que te centraras en nosotros. Nosotros. Como si fuéramos un equipo, como si él no estuviera desmantelando activamente cada pieza de mi autoestima. Mi autoestima no se desplomó, cayó en picado. Dejé de mirarme en los espejos, dejé de llamar a mis amigos, me hice más pequeña y más silenciosa y más conveniente porque una parte rota de mí creía que lo necesitaba. Mi madre me preguntó en acción de gracias por qué parecía apagada, por qué ya no hablaba de la escuela. Mi hermana me llevó a un lado y me dijo: «Él no es bueno para ti». Puse excusas. «Es que está estresado. No lo dice con esa intención, no lo entiendes como yo». Todos los grandes éxitos de una mujer que se convence a sí misma de que quedarse era valiente en lugar de lo que realmente era, aterrador.
Hace 2 años, Derek lo terminó, no con una llamada telefónica o una conversación privada o siquiera la decencia humana básica de romper conmigo en un lugar donde pudiera llorar en paz. No, Derek Chambers me dejó en Marcelos durante mi turno del viernes por la noche, en la mesa 12. Lo vi entrar con ella, Amanda, su compañera de trabajo, la que siempre había dicho que era solo una amiga, y algo en mi estómago se convirtió en hielo. Pidió mi sección. Me pidió específicamente a mí. Me acerqué con mi bloc de notas, una sonrisa profesional pegada en la cara, pensando que tal vez estaba siendo paranoica, que tal vez era una extraña coincidencia. No lo era. Derek me miró con esa sonrisita, esa pequeña sonrisa satisfecha como si hubiera estado planeando este momento durante semanas, y dijo: Sara, tenemos que hablar. Voy a terminar con esto. Nunca serás más que una camarera. Necesito a alguien con ambición, alguien que esté a mi nivel. Así de simple. Delante de Amanda, que tuvo la decencia de parecer incómoda. Delante de la mesa de al lado, que se quedó en silencio. Delante de Marco, el dueño, que estaba sentando a unos clientes cerca. Delante de Jenny, mi compañera de trabajo, que de hecho jadeó. Lo dijo como si estuviera pidiendo un aperitivo, casual y final, y luego se volvió hacia Amanda y le preguntó si quería compartir los calamares. Me quedé allí, con el bloc de notas temblando en mi mano, incapaz de respirar o pensar o hacer cualquier cosa excepto intentar no llorar en medio del comedor. Les tomé la orden. De hecho, les tomé la orden porque necesitaba este trabajo y no podía permitirme montar una escena. Y les serví la comida, y les traje el vino, y sonreí durante toda la pesadilla mientras Derek reía y tocaba la mano de Amanda sobre la mesa. La cuenta fue de $300. Dejó $5. 5. La peor parte ni siquiera fue la propina, aunque eso fue objetivamente insultante. La peor parte fue entrar en la sala de descanso después y ver la lástima en las caras de todos, saber que todos habían sido testigos de mi humillación, saber que la historia se extendería por todo el personal por la mañana. Lloré en el congelador durante 20 minutos y luego terminé mi turno porque eso es lo que hacen las camareras. Me reporté enferma durante 3 días, algo que nunca había hecho en 6 años trabajando en Marcelos, y lloré. No un llanto bonito, no un llanto digno, sino ese tipo de llanto feo, con mocos e hiperventilación, en el que no puedes recuperar el aliento y tu cara se hincha como un globo. Lloré en la cama, lloré en la ducha, lloré mientras comía cereales directamente de la caja a las 3 de la mañana. Repasé cada momento, cada insulto, cada vez que me había hecho más pequeña, y me sentí patética y estúpida y exactamente como la persona que Derek siempre había dicho que era. Al cuarto día, Rachel apareció en mi apartamento con una botella de vino y el tipo de expresión que significaba que no se iría hasta que me recompusiera. Se sentó en mi sofá, sirvió 2 copas enormes y dijo: Vale, has llorado, tienes permitido llorar, pero ahora tienes que escucharme. Intenté interrumpir, explicar lo humillada que me sentía, cuánta razón tenía Derek en todo, y Rachel levantó la mano. Él siempre estuvo equivocado contigo, Sara. Siempre. ¿Y sabes lo que vas a hacer ahora? Vas a demostrarlo. Algo cambió en ese momento, como si un interruptor se activara en mi cerebro. Rachel tenía razón. Derek estaba equivocado. Siempre había estado equivocado, y yo había desperdiciado 2 años creyendo su versión de mí en lugar de la mía. Esa noche abrí mi portátil y miré mis cursos del MBA con nuevos ojos. Ya no hacía esto para impresionar a nadie. Lo hacía para convertirme en la persona que siempre había sido debajo de todas las críticas de Derek. Me lancé a los estudios con una determinación alimentada por la furia, canalizando cada uno de los insultos en motivación. Nunca serás más que una camarera, se convirtió en mi mantra, excepto que lo retorcí para convertirlo en combustible. Cada vez que quería rendirme, oía su voz, y eso me hacía trabajar más duro. Dejé de disculparme por mi ambición, dejé de hacerme más pequeña en los grupos de estudio, levanté la mano en clase, hice contactos agresivamente.
Me permití ser inteligente y decidida y hambrienta de éxito, y se sintió como respirar por fin después de haber estado bajo el agua durante 2 años. Resulta que cuando dejas de intentar ser pequeña, descubres que en realidad estabas destinada a ocupar espacio. Sobresalí en mi programa de MBA. No solo aprobé, no solo lo hice bien, dominé. Mi profesor de estrategia, el doctor Chen, me llevó a un lado después de que presentara un análisis de casos sobre la recuperación de restaurantes y me dijo: «Ves cosas que otros estudiantes no ven. ¿Por qué es eso?». Le hablé de mis 6 años en Marcelos, de cómo había observado a miles de clientes, rastreado lo que se vendía y lo que no, entendido los márgenes de ganancia mínimos, el caos de las operaciones de cocina y la importancia crucial de la retención del personal. Él asintió lentamente y 2 semanas después me puso en contacto con Catalyst Ventures, una firma de capital de riesgo especializada en inversiones en hostelería. Buscaban un analista que realmente entendiera los restaurantes desde dentro, no solo las hojas de cálculo. Hice la entrevista un martes, me contrataron el viernes, y de repente mi experiencia de solo una camarera ya no era una desventaja, era mi arma secreta. Mientras mis colegas tenían títulos en negocios y teorías, yo tenía la realidad. Sabía qué restaurantes mentían en sus libros porque había visto cómo trataban al personal. Sabía qué conceptos fracasarían porque entendía lo que los clientes realmente querían en lugar de lo que los dueños pensaban que querían. Podía entrar en un restaurante y saber en 20 minutos si era salvable. Mi primera recomendación de inversión fue un restaurante italiano en apuros en Brooklyn. Mi equipo se mostró escéptico, pero yo vi lo que ellos no: una excelente estructura, una gestión terrible, problemas solucionables. Invertimos, ayudé a reestructurar las operaciones usando todo lo que había aprendido viendo a Marco dirigir Marcelos, y 6 meses después vendimos nuestra participación por 3 veces lo que pagamos. Mi segunda inversión fue aún mejor, luego la tercera. Era buena en esto, realmente buena. La camarera sin dinero que Derek había dejado estaba ganando 6 cifras y construyendo una cartera que lo enfermaría físicamente si lo supiera. Pero no lo sabía, porque lo había bloqueado en todas partes y ya no teníamos amigos en común. A través de los rumores del sector de la restauración, oí que seguía en el mismo fondo de cobertura, todavía saliendo con Amanda, probablemente siendo todavía insoportable. No me importaba, estaba demasiado ocupada convirtiéndome exactamente en quien siempre debí ser. Durante los siguientes 18 meses construí lo que mi contable llamó diplomáticamente una pequeña fortuna y lo que yo en privado consideraba mi fondo «jódete». Identifiqué restaurantes infravalorados. Ayudé a darles la vuelta usando mis conocimientos internos y un respeto real por las personas que hacían el trabajo, y luego vendí mis participaciones con beneficios significativos. Catalyst me dio más autonomía, acuerdos más grandes, un porcentaje de las ganancias. Mi cuenta bancaria creció de una manera que me habría parecido imposible cuando vivía de propinas y ramen. Pero aquí está la cosa. Mantuve un perfil bajo. No me compré un coche llamativo, ni me mudé a un apartamento de lujo, ni publiqué sobre mi éxito en las redes sociales. Mantuve mi mismo estudio con la ducha temperamental. Todavía compraba en Target. Ahorré agresivamente, invertí con cuidado y viví como si todavía estuviera ganando un sueldo de camarera porque recordaba lo que se sentía al estar sin dinero y nunca quise volver a sentirme tan vulnerable. Derek no tenía ni idea de nada de esto. Ya no teníamos amigos en común. Había dejado morir esas relaciones cuando él me aisló y había construido un círculo completamente nuevo. Lo había bloqueado en todo hacía 2 años. Y claramente a él no le había importado lo suficiente como para preguntarse qué había sido de mí. A través de los rumores del sector de la restauración, oía cosas de vez en cuando, seguía en el mismo fondo de cobertura, seguía conduciendo el mismo coche pretencioso, seguía siendo arrogante en las cenas de negocios, se había comprometido con Amanda unos 6 meses después de dejarme, lo que honestamente solo confirmó lo que ya sabía sobre la cronología de esa relación. Bien por ellos, pensé, y lo decía en serio porque había dejado de importarme. Él era un capítulo que había cerrado, una lección que había aprendido, un error del que había sobrevivido. Mi terapeuta dijo que había procesado el trauma y emergido más fuerte, que era una forma elegante de decir
que había convertido mi dolor en beneficio y mi humillación en motivación. No era la misma persona con la que él había salido, ni siquiera estaba en el mismo universo que esa persona. Y la mejor parte, estaba a punto de descubrirlo de la manera más espectacular posible. Me enteré de que Marcelos estaba en venta a través del canal más mundano posible, un boletín informativo del sector que llegó a mi bandeja de entrada un miércoles por la mañana. Marcelos, fundado en 1987, disponible para adquisición. Propietario se jubila. Solo consultas serias. Me quedé mirando ese correo electrónico durante probablemente 10 minutos seguidos, mi café enfriándose, mi corazón haciendo algo complicado en mi pecho. Marco vendía. El restaurante. El lugar donde había pasado 6 años, donde había aprendido todo sobre la hostelería, donde me habían dejado, humillado y dicho que nunca sería más que una camarera. El precio de venta era de $2,3 millones, lo cual era ambicioso pero no irrazonable para un restaurante establecido en esa ubicación con la reputación de Marcelos. Hice los cálculos de inmediato porque así soy ahora. Hice proyecciones, calculé el capital que tenía disponible, ideé opciones de financiación. Analicé 3 años de ventas comparables en la zona. Era factible, ambicioso, definitivamente un esfuerzo, pero factible. Realmente podía hacer esto. Pero el análisis no fue lo que hizo que me temblaran las manos. Fue el deseo. Quería este restaurante. No solo como un trofeo o un plan de venganza, aunque mentiría si dijera que eso no era parte de ello. Lo quería porque amaba a Marcelos, amaba las paredes de ladrillo visto y la bodega de vinos que Marco había construido él mismo, y la forma en que olía la cocina a las 5 de la mañana cuando el pan se estaba horneando. Tenía ideas. Tantas ideas sobre cómo hacerlo, aún mejor mientras honraba lo que lo hacía especial. Mejores salarios para el personal, participación en los beneficios, sistemas modernizados que no perdieran el encanto del viejo mundo. Este podría ser mi legado, lo que yo construyera, la prueba de que la chica que todos subestimaron sabía exactamente lo que estaba haciendo. Llamé a mi asesor financiero, luego a mi banquero, luego al socio gerente de Catalyst, para el viernes. Tenía mi financiación lista y una reunión programada con Marco para el martes siguiente. Hice mi oferta el miércoles. Precio de venta, todo en efectivo, cierre en 30 días. Marco me miró desde su escritorio con lágrimas en los ojos y dijo: «Sara, esperaba que fueras tú». Marco había contratado a un consultor de restaurantes para evaluar todas las ofertas y asegurarse de que la transición fuera fluida. Y así fue como conocí a Jake Torres. Entró en la primera reunión de negociación con esta energía tranquila y observadora, como si estuviera catalogando todo sin hacerte sentir escrutado. Me hizo preguntas que nadie más había hecho. No solo sobre mi financiación o mi experiencia, sino sobre mi visión para Marcelos, lo que quería preservar, lo que quería cambiar. Cuando le expliqué mis ideas sobre la participación en los beneficios para el personal y la modernización de los sistemas de inventario manteniendo el alma del lugar intacta, él sonrió de verdad y dijo: «Tú lo entiendes. La mayoría de los compradores solo ven signos de dólar. Tú ves personas». Algo en mi pecho se relajó. Durante las siguientes 3 semanas de diligencia de vida y negociaciones, Jake y yo pasamos horas juntos revisando operaciones, analizando escenarios, hablando de la industria de la restauración y de la vida y de todo lo demás. Era amable y brillante y estaba genuinamente entusiasmado con mis planes. Y nunca me hizo sentir que necesitaba demostrar mi valía o disculparme por mi ambición. Cuando mencioné que había trabajado en Marcelos como camarera, dijo: «Eso te hace más cualificada, no menos». Empezamos a salir en algún punto entre la transferencia de la licencia de licores y la revisión final del contrato. Ni siquiera estoy segura de quién dio el primer paso, solo que una noche estábamos cenando para discutir los contratos de los proveedores y la siguiente estábamos cenando porque queríamos estar juntos. Por primera vez en años me sentí vista. Realmente vista y valorada por ser exactamente quien era. Jake sabía lo de Derek porque se lo había contado todo una noche con vino, necesitando que entendiera por qué esta compra significaba tanto. No me dijo que lo dejara pasar o que siguiera adelante o que estaba siendo vengativa. Solo me apretó la mano y dijo:
No estás comprando este restaurante por él, lo estás comprando a pesar de él. Hay una diferencia. El acuerdo se cerró un viernes por la mañana, 47 firmas después, y salí de la oficina de ese abogado como la dueña de Marcelos. Jake me besó en el aparcamiento y dijo: «Felicidades, jefa, nunca había sido más feliz». No le conté a nadie sobre la compra, excepto a Jake y Rachel. Quería sorprender al personal el lunes por la mañana, entrar como su nueva jefa, y con suerte no como su última jefa, alguien que realmente entendiera a lo que se enfrentaban en cada turno. El cierre fue el viernes por la mañana, y planeaba pasar el fin de semana en el restaurante revisando las operaciones, repasando los archivos de Marco, preparándome para la transición. Estaba en mi apartamento el viernes por la noche, tomando notas sobre mi primera reunión de personal, cuando mi teléfono vibró. «Jake, tienes que ver esto». Luego una captura de pantalla del sistema de reservas. Mis manos comenzaron a temblar antes de que mi cerebro procesara completamente lo que estaba viendo. Sábado por la noche, 7 de la tarde. Mesa 12. 2 personas. Nombre: Derek Chambers. Me quedé mirando esa captura de pantalla hasta que las palabras dejaron de tener sentido, hasta que fueron solo formas en una pantalla, y luego la leí de nuevo para asegurarme de que no estaba alucinando. Derek había hecho una reserva en Marcelos, en mi restaurante, el restaurante del que ahora era dueña, mesa 12. La misma mesa donde me había dejado, donde me había humillado, donde había dejado esa propina de $5 como un insulto final, y no tenía ni idea, ninguna posibilidad de saberlo. No habíamos hablado en 2 años, no teníamos conexiones mutuas. Mi compra aún no se había anunciado públicamente. Solo estaba haciendo una reserva en un restaurante que le gustaba, probablemente para impresionar a la mujer con la que estuviera saliendo ahora, completamente ajeno al hecho de que la camarera que había destruido ahora era la dueña del lugar. El universo acababa de entregarme la coincidencia más hermosa que jamás había experimentado. Mi teléfono sonó. Era Jake llamando. «¿Estás viendo esto?», preguntó. «Lo estoy viendo», dije, mi voz extrañamente tranquila, considerando que mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. «¿Qué vas a hacer?». ¿Qué iba a hacer? Miré esa captura de pantalla de nuevo, el nombre de Derek en el sistema de reservas de mi restaurante, y algo que se sentía como una reivindicación mezclada con un caos absoluto me inundó. «Voy a dejar que venga», dije, «y luego me presentaré como la dueña». Jake llegó en menos de 1 hora y nos sentamos en mi sofá formulando un plan, como si estuviéramos planeando un atraco en lugar de un servicio de cena. Lo hermoso de ser dueño de un restaurante es que controlas todo: la atmósfera, el tiempo, la narrativa. Decidimos que me quedaría en la oficina trasera durante la cena de Derek, observando a través de los monitores de seguridad como una especie de ángel guardián del restaurante, excepto que definitivamente no era angelical en esto. Le dejaría cenar, le dejaría pedir su vino caro, le dejaría sentirse superior e importante y completamente en control. Le dejaría probablemente hacer algún comentario sarcástico a la mujer con la que estuviera sobre el personal o el servicio o sobre conocer el lugar en sus buenos tiempos. Le dejaría ser Derek, esencialmente, lo que significaba dejarle ser horrible. Luego, en el momento perfecto, quizás después de los aperitivos, quizás después del plato principal, aún no lo había decidido, saldría de esa oficina con mi mejor traje y me presentaría como la nueva dueña. Simple, limpio, devastador. Jake escuchó todo esto y luego dijo: «Con mucho cuidado. Tienes que estar preparada para que monte una escena. Derek no me parece alguien que maneje bien la humillación». Me reí, de verdad me reí, porque eso era posiblemente el eufemismo del siglo. «Jake, cuento con ello. Que monte una escena, que grite o haga el ridículo o lo que sea que necesite hacer. Soy la dueña del restaurante. Puedo hacer que lo saquen si es necesario. Pero él necesita saber que la mujer que dijo que nunca sería más que una camarera acaba de convertirse en su jefa de la manera más literal posible». Jake estudió mi rostro durante un largo momento, probablemente tratando de determinar si estaba siendo vengativa o autodestructiva o simplemente loca, y luego sonrió. «De acuerdo, pero me quedo contigo en esa oficina.
Alguien tiene que asegurarse de que no lo asesines, y también alguien tiene que grabar esto porque va a ser espectacular. Pasamos el resto de la noche repasando cada detalle, cada posible escenario, cada estrategia de salida si las cosas se torcían. Para la medianoche ya no estaba nerviosa. Estaba lista. Llegué a Marcelos a las 5 de la tarde, 2 horas antes de la reserva de Derek, con el corazón haciendo esa cosa rítmica, extraña en la que se aceleraba, luego se detenía y luego se aceleraba de nuevo. Jake me encontró en la entrada trasera con café y esa clase de presencia firme que evitó que vomitara o me acobardara por completo. Nos instalamos en la oficina con las luces apagadas, los monitores de seguridad brillando en la oscuridad como si estuviéramos llevando a cabo algún tipo de operación de vigilancia. A las 6:58 de la tarde, Derek entró por la puerta principal, no con Amanda, con una mujer diferente, morena, más joven, con un vestido que probablemente costaba más que mi primer coche, así que aparentemente había superado a su prometida y compañera de trabajo. Lo cual tenía sentido porque Derek coleccionaba mujeres como algunas personas coleccionan vinos. Fue ruidoso de inmediato, su voz resonando por todo el comedor mientras le contaba a su cita alguna historia que requería gestos expansivos con las manos. El anfitrión lo sentó en la mesa 12, exactamente como estaba reservado, y observé a Derek acomodarse en ese reservado como si estuviera sentado en un trono. Mi sangre empezó a hervir a fuego lento, luego empezó a hervir, porque Derek era exactamente tan horrible como recordaba, posiblemente peor. Chasqueó los dedos, realmente chasqueó los dedos. A Marcus, uno de nuestros ayudantes de camarero, exigiendo agua con hielo extra. Y asegúrate de que el vaso esté realmente limpio, esta vez. Devolvió el vino 2 veces, alegando que estaba acorchado cuando absolutamente no lo estaba, solo siendo difícil porque podía serlo. Interrumpió a su camarera a mitad de frase para cambiar su pedido, luego lo cambió de nuevo y luego actuó como si ella fuera incompetente por no leerle la mente. El personal lo toleraba porque eso es lo que hacen los camareros, sonreímos, complacemos y nos tragamos nuestra dignidad porque necesitamos nuestros trabajos. No tenía ni idea de que ahora yo era la dueña de este lugar, ni idea de que cada comentario grosero y gesto despectivo estaba siendo catalogado por alguien que realmente podía hacer algo al respecto. La mano de Jake encontró la mía en la oscuridad. «Espera el momento adecuado», susurró, probablemente sintiendo que estaba a unos 3 segundos de salir furiosa. Respiré hondo. Luego otra vez. Derek estaba a mitad de su aperitivo, riendo demasiado fuerte, tocando la mano de su cita sobre la mesa. No tenía ni idea de lo que se le venía encima, absolutamente ninguna. Derek iba por su tercera copa de vino, cada vez más ruidoso con cada sorbo, su voz resonando por el comedor como si quisiera un público. Su cita dijo algo sobre que el restaurante era hermoso, preguntando cómo lo conocía, y vi a Derek reclinarse en el reservado con esa expresión de autosatisfacción que me hizo querer atravesar el monitor y estrangularlo. «Solía salir con una camarera de aquí», dijo, lo suficientemente alto como para que las mesas vecinas pudieran oírlo perfectamente. «Una chica patética, sin ambición. Tuve que dejarla porque no iba a ninguna parte». Su cita se rió, un sonido tintineante que probablemente a ella le parecía encantador, pero que a mí me sonaba como uñas en una pizarra. María, que estaba sirviendo su mesa. María, que había trabajado a mi lado durante 4 años, que había sido testigo de mi humillación hacía 2 años. Se quedó completamente quieta, su mano congelada mientras rellenaba sus vasos de agua. Derek no se dio cuenta, o no le importó. «Las chicas como esa nunca cambian», continuó, agitando su vino como un experto en el valor humano. «Probablemente sigue sirviendo pasta en algún sitio, todavía sin dinero, todavía sin ir a ninguna parte. Esquivé una bala con esa». Sentí que la mano de Jake se apretaba sobre la mía, sentí cómo se movía como si se estuviera preparando para contenerme físicamente si era necesario. Pero ahora estaba completamente tranquila, esa calma cristalina que llega justo antes de hacer algo que no se puede deshacer. Derek acababa de darme la apertura perfecta, el momento ideal absoluto, y lo iba a aprovechar con ambas manos. Ya no se trataba de venganza, si es que alguna vez lo fue.
Se trataba de corregir la historia, de mostrarle exactamente lo equivocado que había estado, de defender a cada persona que él había menospreciado, descartado y subestimado. María cruzó una mirada con otra camarera, moviendo la cabeza hacia la mesa 12 con una expresión que comunicaba claramente la pesadilla que era ese tipo. La cita de Derek asentía con simpatía, creyendo cada palabra de su versión ficticia de mí, y me puse de pie. «Ese es el momento», le dije a Jake, alisándome la chaqueta del traje. «Ahora mismo. Voy a salir ahora mismo». Salí de esa oficina con mi mejor traje, el Tom Ford azul marino que había comprado específicamente para el día del cierre, perfectamente entallado, lo suficientemente caro como para que se notara solo con mirarlo. Mis tacones resonaron en el suelo con determinación, cada paso firme y deliberado, y fui directamente a la mesa 12 sin dudar, sin titubear, sin nada de la pequeñez que solía llevar encima cuando estaba cerca de Derek. Al principio no me reconoció. Sus ojos se deslizaron sobre mí de la misma manera que la gente mira a la gerencia de un restaurante, con curiosidad educada, quizás preocupado de que estuviera a punto de recibir quejas por ser demasiado ruidoso. Observé el momento de no reconocimiento, lo saboreé, dejé que se alargara solo un segundo más de lo cómodo. Entonces hablé. «Hola, Derek». Su cabeza se levantó de golpe. Parpadeó, su copa de vino congelada a medio camino de su boca. Su cerebro claramente tratando de reconciliar a la mujer pulcra y segura de sí misma que estaba de pie en su mesa con cualquier versión disminuida de mí que hubiera estado guardando en su memoria. «¿Sara?» Dijo mi nombre como una pregunta, como si no estuviera del todo seguro de que yo fuera real. Sonreí, y no fue una sonrisa cálida, ni mucho menos. «Bienvenido a mi restaurante», dije, mi voz resonando en el comedor repentinamente silencioso porque sí, la gente estaba escuchando absolutamente ahora. «Lo compré esta mañana. Bueno, técnicamente cerré el trato el viernes por la mañana, pero firmé los papeles a las 9 de la mañana, así que digamos esta mañana para darle un efecto dramático». El color se le fue del rostro a Derek tan rápido que pensé que podría desmayarse. Su cita nos miraba, confundida, su sonrisa vacilante. Las mesas cercanas se habían quedado en completo silencio, los tenedores suspendidos en el aire, las conversaciones muriendo mientras la gente sintonizaba con el drama que se desarrollaba en la mesa 12. «¿Tú? ¿Qué?», balbuceó Derek, y nunca lo había oído balbucear antes. «¿Compraste Marcelos?» «Sí, soy la dueña. Cada mesa, cada botella en la bodega, cada centímetro cuadrado de este edificio. Soy la propietaria». Dejé que eso calara, observé cómo lo registraba, cómo procesaba el hecho de que la camarera patética de la que se acababa de burlar con su cita era ahora su jefa en el sentido más literal posible. Derek farfulló, literalmente farfulló, su compostura completamente destrozada. «¿Tu restaurante? ¿De qué estás hablando? Esto es... no puedes...» Estaba forcejeando, buscando palabras, y yo simplemente me quedé allí, tranquila y serena, mientras él se desmoronaba. «Déjame explicarte», dije, con la voz firme y lo suficientemente clara como para que las mesas a nuestro alrededor pudieran oír cada palabra. «Después de que me dejaras, terminé mi MBA, en Wharton, de hecho. Luego me contrató Catalyst Ventures como analista de la industria de la restauración. Resulta que todos esos años de ser solo una camarera me dieron una perspectiva que tus elegantes colegas de fondos de cobertura no tienen. He pasado los últimos 18 meses identificando restaurantes infravalorados, dándoles la vuelta y haciendo inversiones estratégicas. Compré Marcelos por $2,3 millones, con financiación totalmente aprobada, completamente legítimo. Así que cuando dijiste hace 30 segundos que probablemente todavía estoy sirviendo pasta en algún sitio, te equivocaste. Soy la dueña». El rostro de Derek pasó por un ciclo de emociones como una máquina tragaperras. Incredulidad, luego vergüenza, y luego una rabia roja y fea que comenzó en su cuello y subió por su nuca. «Esto es ridículo», dijo, su voz subiendo de tono. «Estás mintiendo. Esto es una especie de...». Saqué mi teléfono, ya con el PDF del acuerdo de compra firmado listo, y se lo puse delante de la cara. 47 firmas, todas legales, todas oficiales, todas mías.
¿Quieres que te envíe una copia por correo electrónico? Pregunté dulcemente. Susita se movió en su asiento, su expresión transformándose de confundida a incómoda, a algo que parecía como si estuviera calculando rutas de escape. Miró a los otros comensales, todos los cuales habían abandonado por completo cualquier pretensión de no estar viendo esto desarrollarse. Una mujer en la mesa de al lado tenía su teléfono fuera, probablemente grabando. Una pareja mayor cerca de la ventana se susurraba, con los ojos muy abiertos. María estaba cerca de la cocina, con la mano sobre la boca, y crucé su mirada por un segundo y vi algo como reivindicación reflejado en ella. Derek intentó agarrar mi teléfono y lo retiré suavemente. No toques lo que no es tuyo, Derek. Pensé que entendías el concepto de propiedad. El cerebro de Derek pareció reiniciarse e intentó una táctica diferente, forzando su rostro a algo que podría haber sido una sonrisa si no estuviera tan tensa. Bueno, bien por ti, Sara, de verdad. Siempre supe que lo tenías dentro, solo intentaba motivarte, ya sabes cómo soy. Mi risa lo interrumpió, fría y cortante. No, no lo sabías. Literalmente me llamaste patética hace 30 segundos. Dijiste que no iba a ninguna parte, que las chicas como yo nunca cambian, que esquivaste una bala. Tu cita lo oyó. Yo lo oí a través del monitor de seguridad en mi oficina. La mitad de este comedor lo oyó porque lo estabas transmitiendo como un podcast. Los ojos de Susita se abrieron de par en par, su mano moviéndose lentamente hacia su bolso. Estaba atando cabos ahora, dándose cuenta de que estaba en una cita con un hombre que se burlaba de sus exnovias en público, que trataba al personal como basura, que estaba siendo confrontado por una mujer a la que claramente había subestimado catastróficamente. Derek se levantó bruscamente, su silla raspando ruidosamente contra el suelo, y de repente se cernió sobre mí, tratando de usar su altura para intimidar. Te estás poniendo en ridículo, Sara. Esto es patético. Montando una escena, tratando de humillarme porque todavía estás resentida. No me inmuté, no di un paso atrás, no le cedí ni un centímetro. En realidad, Derek, te estoy pidiendo que te vayas. Estás vetado de mi establecimiento. Permanentemente. Su cara se puso morada, un morado real, como un personaje de dibujos animados a punto de explotar. No puedes hacer eso. No puedes simplemente vetarme. Este es un restaurante público. Literalmente puedo, dije, mi voz todavía tranquila, todavía firme, y eso pareció enfurecerlo más que si hubiera gritado. Soy la dueña de este lugar, yo pongo las reglas, y una de mis reglas es que la gente que chasquea los dedos a mi personal devuelve vino en perfecto estado para sentirse importante, y habla de las mujeres como si fueran desechables. No puede comer aquí, así que tienes que irte. Ahora. Derek miró a su alrededor frenéticamente, como si esperara que alguien interviniera, que me dijera que estaba siendo irrazonable. Nadie lo hizo. Su cita ya estaba de pie. Con el bolso aferrado a su pecho, María había desaparecido, probablemente para buscar a Jake o a seguridad. Derek perdió el control por completo. Empezó a gritar, su voz resonando en las paredes de ladrillo visto, lo suficientemente fuerte como para que el personal de la cocina probablemente oyera cada palabra. «Esto es vengativo. Esto es acoso. No puedes hacerme esto, te demandaré. Haré que te revoquen la licencia de negocio. Solo eres una ex resentida que no puede soportar que yo haya seguido adelante». Fue entonces cuando Jake salió de la parte de atrás. Y nunca había estado más agradecida por su presencia. Mide 1,88 m y es tranquilo de una manera que es de alguna manera más intimidante que la agresión, y caminó directamente a la mesa 12 y se paró a mi lado, sin tocarme, solo ahí. «Señor, tiene que irse», dijo Jake, con voz serena. Derek se giró hacia él. «¿Y tú quién demonios eres?» «Consultor del restaurante y su novio. La seguridad está en camino. Puedes irte voluntariamente o puedes ser escoltado, pero de cualquier manera te vas». Me había asegurado de que la seguridad estuviera disponible. Les había enviado un mensaje de texto en el segundo en que salí de la oficina, y aparecieron ahora desde la entrada principal. 2 hombres grandes y profesionales que no parecían simpatizar con la rabieta de Derek.
Los otros comensales ya ni siquiera fingían no estar mirando. Los teléfonos estaban fuera, varias personas estaban filmando, y tuve el pensamiento lejano de que esto iba a estar por todas las redes sociales por la mañana. La cita de Derek cogió su bolso y su abrigo, murmuró un «lo siento» en mi dirección. No a Derek, a mí. Y se fue sin mirar atrás. Eso pareció romper algo en Derek. Se abalanzó hacia mí, no para golpear, sino para intimidar, y Jake se interpuso entre nosotros inmediatamente mientras la seguridad se movía. «¡Quitadme las manos de encima!», gritó Derek mientras le cogían los brazos profesionales y firmes. «Esto es una agresión». «Voy a llamar a la policía. Sara, te vas a arrepentir de esto, vas a...» Lo escoltaron hacia la puerta. Derek todavía gritando amenazas e insultos, su voz alejándose y luego finalmente, benditamente, silenciándose cuando la puerta se cerró detrás de él. Me quedé allí temblando, la adrenalina corriendo por mi sistema, la mano de Jake encontrando la mía. Y entonces alguien empezó a aplaudir, la mujer de la mesa de al lado, la que había estado grabando. Luego la pareja mayor junto a la ventana se unió, luego María y los otros camareros, luego todo el restaurante estaba aplaudiendo y empecé a llorar allí mismo, en medio de mi comedor. Para el domingo por la mañana, el video estaba en todas partes. Engreído es expulsado de un restaurante por la mujer de la que se burló. Tenía 3 millones de visitas en TikTok, 2 millones en Twitter, incontables compartidos en Facebook. Alguien había capturado todo el enfrentamiento. La cara de Derek poniéndose morada, yo de pie, tranquila y serena, la seguridad escoltándolo mientras gritaba amenazas. Internet hizo lo que Internet hace. Descubrieron quién era, dónde trabajaba, todo su historial laboral. Para el lunes por la tarde, el fondo de cobertura de Derek lo había puesto en licencia administrativa pendiente de investigación, porque al parecer tratar a la gente como basura no queda bien cuando se transmite a millones. Resulta que a las empresas les importa la reputación cuando es pública. El martes por la mañana recibí un correo electrónico de una dirección que no reconocí. El asunto decía: «Gracias». Era Amanda, la ex prometida de Derek, la mujer por la que me había dejado. «Vi el video», escribió. «Me hizo lo mismo a mí, me hizo sentir pequeña, lo criticaba todo, y luego me dejó en un evento de la empresa hace 6 meses. Verte enfrentarte a él fue lo más catártico que he presenciado. Eres mi heroína». Lloré al leer eso, comprendiendo que la crueldad de Derek no era personal, era simplemente quién era él, y yo había tenido suerte de escapar. El lunes por la mañana había reunido al personal de Marcelos antes de abrir y anuncié el cambio de propietario. Hubo un silencio de asombro, luego preguntas, luego María empezó a llorar y me abrazó, y de repente todo el mundo hablaba a la vez. Les hablé de mis planes, mejores salarios, participación en los beneficios, respeto como la base de todo lo que construiríamos. Estaban encantados. El video viral tuvo un efecto secundario inesperado. El negocio explotó por completo. Tuvimos lleno total durante 6 semanas seguidas. La gente quería comer en el restaurante donde esa mujer se había enfrentado a su terrible ex. Querían apoyar a una empresaria que defendía a su personal. Los ingresos se duplicaron, luego se triplicaron. Contraté más camareros, amplié el personal de cocina, les di aumentos a todos. La historia tenía vida propia ahora, completamente más allá de Derek o de mí. Se convirtió en algo más grande, enfrentarse a las personas que te menosprecian, demostrar que todos los que te subestimaron estaban equivocados, construir algo significativo a partir del dolor. 6 meses después, estoy de pie en Marcelos en una ajetreada noche de sábado, viendo el comedor vibrar con esa energía perfecta que significa que todo está funcionando. Y apenas pienso en Derek. El restaurante está prosperando de maneras que no podría haber imaginado. Implementamos la participación en los beneficios el mes pasado y el personal lloró de verdad durante el anuncio. Ahora todo el mundo tiene un salario digno, no dinero para sobrevivir, sino dinero para vivir de verdad, y la cultura se basa en el respeto en lugar del miedo. Jake y yo vamos en serio, el tipo de en serio en el que estamos mirando apartamentos juntos y hablando de futuros, y ya no siento miedo.
Oí por ahí que Derek perdió su trabajo en el fondo de cobertura permanentemente. No pudo encontrar otro puesto porque el video lo hizo inempleable en finanzas y tuvo que volver a vivir con sus padres a los 34 años. Probablemente debería sentirme mal por eso. No lo hago. Ni un poquito. Porque la mejor venganza no fue que lo vetaran o verlo ser escoltado fuera o incluso el video viral, aunque fueron satisfactorios. La mejor venganza fue construir exactamente la vida que él dijo que nunca tendría, convertirme exactamente en la persona que él dijo que nunca sería y hacerlo sin pensar en él en absoluto. Ahora es irrelevante, una nota a pie de página en mi historia de origen, el villano que accidentalmente motivó a la heroína. A veces veo mi reflejo en el espejo del bar y no reconozco a la mujer que me devuelve la mirada, no porque haya cambiado, sino porque finalmente me parezco a mí misma. La chica pequeña y apologética que creía que nunca sería más que una camarera se ha ido, y en su lugar hay alguien que es dueña del restaurante, que emplea a 32 personas, que tomó cada insulto y lo transformó en combustible. María pasa con una bandeja de aperitivos y me sonríe. Una pareja en la mesa 12, sí, esa mesa 12, celebra un aniversario. Jake me envía un mensaje desde la oficina. Los ingresos han vuelto a subir, lo estás petando, y yo me quedo ahí, en mi restaurante, en mi éxito, en mi paz, y finalmente me siento libre. Así que decidme, ¿fui demasiado lejos o no lo suficiente? Hacédmelo saber.